Hola, bienvenidos a Desarrollo del Lenguaje y Texto Complejo por mí, Adriana Guerrero. Vamos a empezar hablando de lo que es el desarrollo del lenguaje, la complejidad textual y cómo se ve esto en el desarrollo bilingüe. Primeramente queremos hablar de lo que es el texto complejo y queremos explicar que el texto complejo es muy diferente a cualquier otro texto que nuestros estudiantes pueden leer diariamente en el salón. Ese texto es un texto muy complejo, es un texto que tiene un lenguaje muy específico, estructuras gramaticales y un vocabulario denso y abstracto, lo cual genera un reto aún mayor para que nuestros estudiantes puedan entenderlo. Los textos son medios para el aprendizaje. Tenemos que entender que a través de los textos nuestros estudiantes aprenden. Algo que mencionaron Fillmore and Fillmore en su artículo llamado ¿Qué significa los textos complejos y cómo se ve esto en los estudiantes aprendientes de otro idioma, que en este caso es el inglés, y grupos minoritarios? Ellos hablan de que cuando los estudiantes están en grados entre kinder y segundo o tercer grado, ellos están aprendiendo a leer. ¿Verdad? Ellos tienen textos en donde esos textos les están enseñando sobre cómo pueden aprender a leer. Pero a partir de cuarto grado, los estudiantes están usando textos y los leen para aprender. A través de los textos ellos están aprendiendo. Entonces se da como que una voltereta total de 360 grados en cómo los estudiantes están utilizando los textos diariamente en el aula, ¿verdad? Ahora, vamos a enfocarnos en cómo se ve esto al educar a nuestros estudiantes bilingües. ¿Cómo se ve? A través de una interacción directa con el texto. Ellos tienen que descubrir cómo funciona el lenguaje académico y tienen que descubrir todas las diferentes características de ese texto complejo y cómo el lenguaje académico se está reflejando a través de ese texto. Ahora bien, vimos dos diferentes videos, ¿verdad? Bueno, vimos tres, pero dos de ellos nos presentaron diferentes estrategias que fueron muy específicas para apoyar a nuestros estudiantes bilingües. El primer video era llamado Scaffolding Literacy Instruction for English Language Learners y el segundo, Estrategias para la lectura en voz alta. Vamos a enfocarnos en el primer video. En este video, me gustó mucho que podemos utilizar muchas de esas estrategias en nuestros salones bilingües, con nuestros estudiantes duales. Las maestras que estaban en middle school con estudiantes mayores empezaban utilizando estrategias de andamiaje y usaban close reading texts, que vienen siendo textos muy sencillos o más fáciles, más cortos, en donde los estudiantes podían empezar a aplicar sus estrategias de lectura. Progresivamente iban agregando textos más complejos. Era un grupo, como ya lo mencioné, muy diverso, pero las maestras escogían textos que les ayudaban a los estudiantes a tener conexiones culturales. En este caso, estaban utilizando un texto en donde un estudiante que era de África podía gancharse muy bien con el texto. Esto es un punto muy importante porque nosotros como maestros y educadores bilingües tenemos que buscar ese tipo de texto con nuestros estudiantes. Progresivamente los textos se hacían más complejos, pero algo muy interesante es que las maestras fueron desmenuzando el texto poco a poco, fueron utilizando claves del contexto, después usaron el vocabulario, después les pedían a los estudiantes que leyeran en voz alta, que sacaran cuál era la esencia del texto y fue muy importante ver cómo eso los guió a tener un mejor entendimiento de lo que era el texto complejo sin estar frustrados. Algo que también quiero mencionar es que en la lectura de Fillmore, en el artículo que vimos, ellos mencionan estrategias también y hablaron sobre la estrategia de examinar y analizar oraciones una a la vez, bien específicamente, que tuviera conexiones culturales y que nos permitiera hacer un análisis de las estructuras gramaticales. Creo que esto es muy importante con nuestros estudiantes bilingües y tenemos que hacerlo muy específicamente a través de estrategias de lectura como de lectura, de comprensión de lectura, como la que usa en el video de lectura en voz alta, ¿verdad? La maestra es muy específica al seleccionar la lectura previamente, la lee, la analiza, identificaba las partes claves y después empezaba a utilizar esa estrategia con los estudiantes y les ayudaba y les invitaba a que ellos leyeran y a través de esa lectura o durante la lectura les decía que hicieran conexiones, que se hicieran preguntas, que hicieran predicciones. Todo esto de alguna manera les ayuda a los estudiantes a tener una comprensión más adecuada de lo que son los textos complejos.
Como parte final del video vamos a ver cómo se ve el marco de WIDA en relación con lo que viene siendo el texto complejo y el desarrollo del lenguaje. Obviamente podemos decir que es el estándar número 1 del marco de WIDA. ¿Por qué? Porque este estándar define que los estudiantes deben de participar en diversas interacciones escolares que establezcan normas en donde ellos puedan compartir ideas y puedan explorar lenguas y culturas. Es parte social y este estándar se ve reflejado en todos los otros que vienen siendo artes del lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Más sin embargo, no quiero enfocarme nada más en artes del lenguaje, porque yo podría decir, bueno, el marco de WIDA se enfoca en artes del lenguaje porque cuando estamos hablando de textos complejos tenemos que hablar de gramática, de vocabulario, de estrategias específicas para comprensión, pero eso se usa en todos los otros estándares. Lo usamos en ciencias, en estudios sociales, en matemáticas y en artes del lenguaje. Entonces, algo que quiero mencionar aquí es que obviamente es el estándar 1, pero quiero mencionar los usos claves del lenguaje. En el marco de WIDA se habla de que parte de esos usos del lenguaje que nuestros estudiantes deben de presentar es relatar, informar, argumentar, explicar y hacerlo todo en contextos socioculturales muy específicos. Y creo que lo que vimos del texto complejo se aplica claramente a esto. Es el estándar número 1 con esos usos bien específicos del lenguaje para que nuestros estudiantes puedan tener una comprensión mejor de lo que es el texto complejo. Esta es nuestra página de referencias y gracias por ver este video. Bye.